para garantizar el cumplimiento de una obligación. Verbigracia la hipoteca: si yo acudo a un banco, solicito un empréstito, me lo van a conferir, pero de seguro van a solicitarme una garantía. Y esa garantía puede ser hipotecaria o prendaria, como lo vamos a estudiar en su momento, ¿verdad? Ahora ya no se llama prenda, sino se llama garantía mobiliaria. Entonces yo doy en garantía del cumplimiento de la obligación que se constituye mi casa, un bien inmueble, ¿verdad? Entonces, las facultades del propietario son muy amplias. Dijimos en su momento que son generales, ya no son absolutas ni exclusivas, como ocurría en el derecho romano, por cuanto que en la actualidad, de conformidad con la ley, la propiedad, en efecto, es el derecho de usar y disfrutar de un bien, pero con observancia de las limitaciones establecidas en la propia legislación. En las últimas exposiciones hablamos de algunas modalidades muy peculiares del derecho de propiedad. Hablamos sobre la propiedad horizontal, expusimos cuál fue su origen, que data de muchos siglos en la región mesopotámica, ¿verdad? Precisamente en Babilonia, en Caldea, en Asiria. Creo que ejemplificamos de manera particular con Babilonia, con los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Y con los sigurat, y hablamos de aquella famosa referencia bíblica de la Torre de Babel, lo que demuestra que ya habían edificaciones de varios niveles, ¿verdad? Y evocamos un texto muy importante que es el de el profesor Batle Vázquez, en donde él consigna que ya habían arrendamientos de algunos niveles en las edificaciones o construcciones de varios pisos. Pero especificamos que el origen de la propiedad horizontal se sitúa de manera específica en Roma, ¿verdad? En Roma, al igual que la mayor parte de manifestaciones del derecho occidental. Señalamos que, según se nos informa, en un momento dado se vio un inmueble o varios inmuebles en el Monte Aventino para que los plebeyos hicieran construcciones, ¿verdad? Los plebeyos era la clase pobre, la clase a niveles del pauperismo en Roma, ¿verdad? Estaban los patricios y los plebeyos, como siempre, una dicotomía verdaderamente terrible. Entonces se nos cuenta que en el año 298, a partir de la fundación de Roma, se le otorgó a los plebeyos una cesión de un inmueble, pero como estas personas carecían de recursos para hacer esa construcción, pues sus construcciones individuales hicieron una construcción de varios niveles y que ahí surgió la propiedad horizontal ya con una regulación y que la misma se concretó de manera específica con el código de Napoleón, el código de 1804, en donde en uno de los artículos, en el 664, se regulaba específicamente la propiedad horizontal. Luego abordamos el desarrollo de esa temática en nuestro país. Señalamos que desde la época de la Revolución Liberal ya existían referencias en el primer Código Civil, en el de 1877, después en el de 1933, y así mismo establecimos que no fue sino hasta 1947 cuando surgió una legislación específica sobre el asunto, ¿verdad? Que era el decreto 1318, era la ley de la propiedad horizontalmente dividida, que tuvo, no, perdón, dije 1947, pero fue en 1958, y que 5 años después fue incluida en el Código Civil, ¿verdad? En el Código Civil de 1963, ¿verdad? Abordamos también la temática de cuáles fueron los primeros edificios en nuestro país sujetos
a esa propiedad, que es el edificio horizontal, ¿verdad?, que está en la 9ª y 4ª avenida, 9ª calle y 4ª avenida. Y así también los complejos propios construidos por el Banco Nacional de la Vivienda en Nimajuyú. Luego hablamos de la propiedad industrial. Primero hablamos de la propiedad intelectual, ¿verdad?, señalando que esta surgió con los famosos privilegios que se confirieron a los editores inicialmente, y hablamos de Aldo Manuncio, que fue el primer editor que obtuvo lo que se llamó un privilegio, porque los artistas, preferentemente los literatos, realmente eran patrocinados por los personajes que ejercían el dominio, específicamente en Italia, particularmente en Florencia. Y fue Aldo Manuncio, sobre una obra de Aristóteles, al que se le concedió el privilegio. El privilegio consistía en la posibilidad de aprovecharse de la edición de una obra durante cierto tiempo. Y luego hicimos el señalamiento de que esta es una manifestación de la propiedad que ha sido muy adversada inicialmente, porque pues obviamente no existía la posibilidad de evidenciarla concretamente. Y por eso se dice que fue la imprenta la que posibilitó su difusión de manera muy especial, ¿verdad? Hablamos de lo que es una obra literaria y de lo que regula nuestra ley sobre el particular, quiénes son los autores, hablamos también de los elementos formales de la relación, trayendo a cuenta que existe un registro de la propiedad intelectual. Y luego hablamos de la propiedad industrial y les especifiqué que si nos pidiesen que estructurásemos una diferencia entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, tendríamos que señalar que la primera se refiere a la transmisión de emociones, ¿verdad?, la literatura, en particular la música, mientras que la propiedad industrial se refiere en dos sentidos a las invenciones, ¿verdad?, y a su aplicación industrial y mercantil, ¿verdad? Entonces dijimos que las invenciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser invenciones de productos que acontecen, acaecen, se concretan cuando se produce mediante el intelecto de una persona que se llama inventor la generación de un artilugio, ¿verdad?, como una lavadora, una secadora, la televisión, ¿verdad? Son entes, bienes corpóreos, ¿verdad?, que producen una simplificación de nuestras labores, por decir algo, o el automóvil, ¿verdad? Pero también hay invenciones de productos, que son fórmulas, ¿verdad?, que tienden a concretar ciertos resultados que también son objeto de un registro, que es el registro de la propiedad industrial. Allí nos quedamos. Entonces hablamos en nuestras últimas exposiciones de tres tópicos. El primero, la propiedad horizontal, repito, luego la propiedad intelectual y finalmente la propiedad industrial. Y les especifiqué algo. Nosotros hicimos una exposición sobre la propiedad industrial e intelectual de manera genérica, porque especifiqué y abundé y reiteré e insistí que esa es un área del conocimiento jurídico muy peculiar, muy especializada, y que según alguna posición que se sostiene casi oficialmente en la facultad, este tópico debe ser estudiado en derecho mercantil, y ustedes, en efecto, cuando cursen esa materia en breve, lo van a estudiar de seguro con más prolijidad.
pero no es que yo irrespete el criterio de nuestra coordinación, ¿verdad? Sino que creo que si estamos hablando de la propiedad, pues debemos tener una visión amplia y próxima a ciertas instituciones que la conforman. Si hablamos de la propiedad, es menester, es indispensable, ¿verdad? Abordar la temática de sus modalidades. Y precisamente por esa circunstancia es que yo traje a cuenta este tema, que reitero y enfatizo e insisto, no es un irrespeto a los criterios que prevalecen en la facultad, pero en razón de que hay libertad de cátedra, yo lo incluyo con la finalidad exclusiva de que nos adentremos en el tópico, que cuando lleguemos a tratarla de manera más específica, pues no acudamos sin tener ni la más leve noción de este instituto, que realmente nosotros dimos a conocer que concierne a sus bases, a su fundamento, y las peculiaridades son las que están legisladas, pero señalamos los aspectos más importantes, lo relativo a los sujetos que participan, a los objetos que son en materia de tales manifestaciones del dominio y a los elementos formales, que son los dos registros, del registro de la propiedad intelectual y el registro de la propiedad industrial. Bueno, establecido esto, les voy a presentar el temario, que es el siguiente. Entonces, como ustedes pueden advertir, el día de hoy estamos iniciando otra parte de nuestro programa, que es trascendente y significada. Nosotros lo que hemos expuesto a lo largo del desarrollo del curso es básicamente la distinción entre cosas y bienes. Luego establecimos la clasificación de los bienes de don José Castanto Beñas. Seguidamente señalamos que dentro del patrimonio están los derechos reales. Trajimos a cuenta que la clasificación más conocida de los derechos reales es la que nos habla de derechos reales plenos, en donde está la propiedad, que ya la concluimos, ¿verdad? Aún dentro del marco de vicisitudes que plantean las actuales circunstancias. Y vamos a abordar ahora el segundo ámbito de clasificación, que son los derechos reales de mero goce. Y, primero Dios, en breve estaremos abordando la parte final, que es lo relativo a los derechos reales de garantía, que como ya lo he dicho en diversas oportunidades y lo reitero ahora, están constituidos por la hipoteca y las garantías, lo que era antes la prenda, ¿verdad? Las garantías mobiliarias, que es una ley relativamente breve. Bueno, entonces empiezo con el numeral 1, relacionándoles qué debe entenderse por derechos reales de mero goce. Y para ese efecto hago evocación de lo que expuse en su momento en relación a la propiedad. El propietario tiene el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes de su pertenencia. Por eso se llaman derechos reales plenos. Por eso la propiedad o dominio es un derecho real pleno, porque el propietario tiene generalidad de uso y disfrute con las limitaciones que establece la ley. Los derechos reales de mero goce, como ustedes lo advierten en el numeral 1, no tienen facultad de disposición. No tienen facultad de disposición. Pueden usar y disfrutar de un bien ajeno, pero no pueden venderlo, no pueden donarlo, no pueden decidir en relación a su destino. Por eso, ahí les consigné que se llaman también
derechos reales restringidos, porque las potestades del titular no incluyen la facultad de disposición, no pueden disponer, solo pueden usar y disfrutar de los mismos. Entonces los derechos reales de mero goce, que también se llaman derechos reales restringidos, básicamente son estos cuatro. Aquí se los presento. El usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Reitero lo que acabo de señalar. La clasificación que nosotros estudiamos en su oportunidad aludía a que hay en nuestra legislación tres grupos de derechos reales. Los derechos reales plenos, en donde está la propiedad, que ya la acabamos de concluir y que acabamos de hacer una evocación sobre la misma, que posibilitan que el titular ejerza sobre los bienes un poder omnímodo. Pueden usar, disfrutar y disponer de los bienes. Luego está el segundo grupo, que son los derechos reales de mero goce, que son los que estamos iniciando, que como vuelvo y repito, se les llaman derechos reales restringidos, porque solo confieren el goce, pero no hay disposición, como lo vamos a explicar. Y luego dije que los derechos reales de mero goce o derechos reales restringidos incluyen estas cuatro figuras: el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Fíjense que la primera figura que vamos a estudiar es el usufructo. Aquí les estoy trasladando una definición de lo que es el usufructo, una definición de un profesor mexicano, que es don Rafael Rojina Villegas. En este momento la leo, pero me incorporé, les pido disculpas, para traer a la vista mi propio texto, que ustedes ya lo tienen, porque oportunamente se les emitió, y que yo creo que la remisión del mismo obedece a que se hagan las consultas de rigor. La temática del usufructo en el texto que yo les emití, el que es de mi autoría, está incluida a partir de la página 109. Entonces, es para que ustedes completen algunos aspectos. Yo aquí se los planteo de manera sintética, ¿verdad? De manera reducida para los efectos más inmediatos, pero ustedes lo pueden ampliar en este texto o en el que ustedes quieran. Entonces, aquí les incluí una definición de don Rafael Rojina Villegas, que él dice literalmente que el usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellos. Es decir, mediante el usufructo, una persona, que ya lo vamos a estudiar en unos minutos, que es el propietario, le otorga a otra persona la potestad, la posibilidad de que use un bien de su pertenencia, ¿verdad? Y que se aproveche de los frutos, pero que no modifique, no reestructure, no atente contra la conformación del bien. Es decir, si yo doy en usufructo un bien inmueble para que una persona lo use y disponga de él, no, disponga no, lo use y aproveche los frutos que produce, él no puede alterarlo, ¿verdad? Pero tiene que devolver tal y como lo recibió, por supuesto, con las afectaciones propias del paso del tiempo y de la utilización de un bien. Fíjense que yo les pido que veamos el artículo 703 de nuestro código. El artículo 703
de nuestro código dice lo siguiente. Ya lo tienen a la vista. Espero que ya. El artículo 703 dice extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Como ustedes pueden advertir, nuestro código que en algunas oportunidades define un concepto o nos traslada a una noción conceptual bastante próxima. Aquí no dice que es el usufructo, sino que solo establece cuál es la extensión del usufructo. Dice que pertenecen al usufructuario, que es a la persona a la que se le confiere el derecho, pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles de que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Eso es el usufructo. Ahora, hablemos del origen de esta figura. Fíjense que yo he insistido probablemente hasta la saciedad, hasta el extremo de hacer trillado el tema, pero es muy importante que la mayor parte de instituciones y figuras jurídicas que nosotros conocemos, perdón, en el derecho occidental, particularmente en el derecho civil, tuvieron su origen en Roma. Tuvieron su origen en Roma, ¿verdad? Entonces, el usufructo nació en Roma. Fíjense que estas culturas tan remotas tenían una particularidad, eran patriarcales, ¿verdad? Es decir, las personas que dirigían el gobierno, que dirigían la sociedad y que dirigían la familia, eran los hombres. Es decir, para utilizarlo dentro del contexto de la visión contemporánea, eran culturas machistas, es decir, patriarcales, ¿verdad? Entonces, recuerdan ustedes que en su momento, en el semestre anterior, en Civil 1, establecimos la conformación de la familia en Roma. En Roma, la familia era dirigida por la persona más longeva, que era el pater familias, que era un sui juris, es decir, era el que mandaba, era el que presidía, entre comillas, el gobierno doméstico, dirigía también las actividades patrimoniales y las actividades religiosas dentro de la familia. Era el jefe de la familia. Y cuando el pater familias fallecía, lo heredaba el hijo mayor, no la hija, ni la esposa, porque las mujeres eran consideradas como entes sucedáneos, ¿verdad? Y la verdad es que muchas influyeron, no solo en la historia de Roma, en el gobierno, en la estructura económica, pero por su habilidad y por su inteligencia, superando muchos escollos y dificultades que se les planteaban, ¿verdad? Entonces, había un problema, ¿verdad? Quien heredaba la condición de dirigente de la familia y con esa condición heredaba también su patrimonio, era el hijo mayor, ¿verdad? Era una especie de primogenitura. Entonces, como se lo señalo ahí, la esposa prácticamente quedaba en una condición de desprotección, porque el patrimonio se le trasladaba al hijo. Entonces ahí surgió el usufructo, para, sobre todo en el caso de los patricios, ¿verdad? Que eran los nobles, los privilegiados, la oligarquía romana. Pues cómo iba a ser, ¿verdad? Que la viuda del senador o la viuda del general quedase en la indigencia. Entonces se le confería el usufructo. La señora podía utilizar el patrimonio del difunto, pero no disponer de él, porque el heredero era el hijo mayor, ¿verdad? Entonces, ahí
surgió el usufructo. Fíjense que aquí vamos a estudiar rápidamente lo relativo a los elementos del usufructo. Yo les he dicho y les reitero ahora que en toda relación jurídica participan tres tipos de elementos: los personales o subjetivos, los objetivos y los formales. Y les he presentado el ejemplo de un contrato de compraventa, ¿verdad? Una persona, el señor A, le compra una casa al señor B, un contrato de compraventa. ¿Cuáles son los elementos personales ahí? El comprador y el vendedor. El elemento objetivo es el ente sobre el cual recaen los efectos del derecho, la casa. ¿Y cuáles son los elementos formales? Son todos los requisitos que hay que cumplir, las diligencias que hay que concretar para que esa relación produzca efectos. Pues tienen que ir con un notario y les van a hacer su contrato de compraventa. El notario va a expedir un testimonio que se inscribe en el registro de la propiedad, hay que pagar impuestos, etc. Entonces, como ustedes pueden ver en ese ejemplo que les estoy trasladando, hay elementos personales, elementos objetivos y elementos formales. Fíjense que los elementos personales o subjetivos en la relación del usufructo son el propietario, que es la persona que es la propietaria del bien, el propietario, perdón, que es a quien corresponde el dominio del bien que se va a trasladar, ¿verdad? Y el usufructuario, que es la persona que recibe el beneficio. Entonces está el propietario y el usufructuario. Fíjense que en Roma al propietario se le llamaba nudo propietario y se ejemplificaba su condición como una persona con las manos atadas, porque ya no podía disponer del bien en tanto el usufructo estuviera constituido, no se extinguiera. Entonces, repito, en principio está el propietario, ¿verdad? Que es el dueño del bien, y luego está el usufructuario, que es al que se le confiere ese derecho y que es el que va a disfrutar del bien y aprovecharse de los frutos. Les voy a trasladar un ejemplo, aunque yo creo que no es necesario, ¿verdad? Pero si está de más, creo que no importa. En donde se advierte cómo funciona el usufructo. Un señor con cierta condición económica de significación, tal vez no era millonario, ¿verdad? Pero tenía muchas comodidades, muchos bienes, cuentas en los bancos y bienes muebles e inmuebles numerosos, ¿verdad? Enviudó y tenía un hijo en el que depositó, como corresponde, ¿verdad? Todo su cariño y todas sus esperanzas y toda su dedicación. Y el muchacho estaba estudiando. Cuando estaba concluyendo su secundaria, él estaba por graduarse de bachiller, llegó con el papá y le dijo: mira, te tengo que trasladar una noticia. Esto creo que ya se los había comentado a guisa de ejemplo en una oportunidad. Llegó el muchacho con el papá y le dijo: mira, fíjate que tengo que casarme porque mi novia está en estado de gravidez y yo voy a ser papá también en unos meses, ¿verdad? Entonces el papá no asumió una actitud de comprensión, sino lo primero que le sugirió, le dijo: mira, pero ¿cómo te vas a casar? Si yo tengo puestas en mí todas tus esperanzas, quiero que vayas a la universidad, que te gradúes y que después te conviertas en un personaje significado en la sociedad. Y si te casas tan joven vas a tener algún problema, significado. Entonces el muchacho le dijo: no, yo quiero casarme porque yo
pues, amo a la que va a ser la mamá de mi hijo o de mi hija, y quiero estar con ella, pues, y quiero hacer las cosas como corresponden. Perdóname, pero yo te pido tu apoyo. Entonces el papá montó en cólera y le dijo, mira, si te casas, te marchas y ya no cuentas con mi apoyo. Y el patojo, el muchacho, se fue, ¿verdad? Se fue con su pareja, se casó con ella y el papá los perdió de vista, por supuesto muy afectado, ¿verdad? Pasaron unos meses, ¿verdad? Cuando en eso el padrino de este muchacho, el compadre del señor que les estoy trayendo a cuenta a guisa de ejemplo, llegó y le dijo, mira, no actúes tan severamente, estás actuando muy mal. Fíjate que tu hijo ya es papá y vive con muchas restricciones económicas, con mucha precariedad, porque le ha costado encontrar un trabajo, vive, te repito, con muchas limitaciones. Entonces, no actúes de esa manera, ¿verdad? Yo considero que estás actuando mal. Entonces el papá reaccionó, ¿verdad? Y dijo, sí, yo no estoy actuando bien, pero tampoco no quiero dar mi brazo a torcer. Entonces, que venga acá y yo voy a platicar con él. Entonces, cuando el hijo llegó todo contrito y el papá también, le dijo, hijo, yo creo e insisto que cometiste un error, pero ya soy abuelo, tengo un nieto y no quiero desprotegerlo. Te voy a dar una casa, pero no te la estoy donando, no te la estoy regalando, te la estoy dando para que vivas en ella. Y como la casa es grande, probablemente puedas dar en arrendamiento la mitad y tú vives en la mitad y vas a vivir con comodidad. Te la voy a dar durante 10 años mientras tú reconduces tu vida particularmente en el ámbito económico. Entonces, ese es el usufructo. El papá, condolido, le dio un inmueble para que el hijo lo usara y disfrutara del producto del bien. Es decir, le dijo literalmente, ocupa la mitad de la casa, da en arrendamiento la otra mitad, esos son los frutos civiles que vamos a estudiar durante 10 años. A los 10 años, pues me devuelves mi casa. Ese es el usufructo. El hijo es el usufructuario, porque él podría usar el bien durante 10 años con el propósito de beneficiarse con las producciones del bien y luego de concluido el plazo que se fijó lo tendría que devolver en las condiciones que lo recibió. Entonces, esos son los elementos. El papá es el nuevo propietario porque durante el lapso de 10 años él no puede disponer del bien, ¿verdad? Los elementos objetivos o reales pueden ser bienes, ¿verdad? Inmuebles o muebles, ya estudiamos que son bienes inmuebles y que son bienes muebles, ¿verdad? Pero también derechos. Se puede constituir un usufructo sobre un derecho, por ejemplo, sobre el derecho del autor, y acabamos de estudiar la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces una persona inscribe su obra en el registro de la propiedad intelectual y él es el que se beneficia del producto de la difusión de esa obra. Hay una editora que lo imprime y lo difunde, pero entonces yo puedo conferir ese derecho durante 5 años, ¿verdad? Yo confiero el usufructo de los derechos sobre tal obra en beneficio de tal asociación o de tal persona. Y los elementos formales, que como dije hace unos minutos, están constituidos por los requisitos y diligencias que deben de llevarse a cabo para que se produzca el efecto jurídicamente esperado. Entonces hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. No puede ser que yo le diga a alguien, mira, yo te voy a dar en usufructo la casa y no haya una constancia. Yo tengo que ir con el notario va a redactar un documento, una escritura pública y va a ir a inscribir el testimonio en el registro de la propiedad y ahí aparece que la casa le pertenece al señor A, pero él concedió un usufructo sobre la misma por 10 años, por 20 años, ya vamos a estudiar después el plazo.
Ahora veamos la clasificación del usufructo, que es la última parte de esta exposición. Fíjense que hay muchos criterios de clasificación. Como les he dicho en oportunidades precedentes, hay tantos como autores abordan el asunto, pero yo estoy consignando los, los que yo considero más importantes. Y les vuelvo a repetir que en mi libro está regulado el tópico en las páginas, regulado, perdón, no es código, está contenido el tópico en las páginas 110 y 111. La clasificación del usufructo puede hacerse por la persona, por las cosas, por el objeto, por su origen y por su duración. Hablemos inicialmente del usufructo en atención a la persona. En atención a la persona, el usufructo puede ser simple cuando se le concede a una sola persona. Como el ejemplo que les puse, el papá le otorgó el usufructo a su hijo, a su único hijo. Ese es un usufructo simple. Pero puede haber un usufructo múltiple. Yo se lo puedo conceder a varias personas. Imagínense que no es solo un hijo, sino son tres, ¿verdad? Entonces le concedo el usufructo a mis tres hijos. Entonces, aquí debiera ser por el número de personas, pero dice por la persona, el criterio. Es simple cuando el usufructo se atribuye a una persona y es múltiple cuando se atribuye a varias personas. Yo les dije que simple es en el caso que yo les ejemplifiqué, que es un hijo, y múltiple cuando se trata de tres personas. O más, ¿verdad? Más de una. Pero aquí quiero clarificar, el usufructo múltiple, tal y como dice acá en el 4.1, puede ser de dos clases. Puede ser usufructo múltiple simultáneo y usufructo múltiple sucesivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo le concedo el usufructo de una casa a mis tres hijos. Es simultáneo cuando los tres lo disfrutan de manera conjunta. Yo los llamo y les digo, miren, les voy a dar el usufructo sobre una casa a los tres, ¿verdad? Para que vivan allí, se dividan las áreas y a los 10 años me lo devuelven. Entonces, el usufructo múltiple simultáneo tiene lugar cuando los usufructuarios gozan de este derecho de manera conjunta a la vez. Y el usufructo múltiple sucesivo tiene lugar cuando el disfrute lo hacen uno después del otro. Imagínense que les dice, les voy a otorgar el usufructo a los tres para que simultáneamente lo gocen. Pero los hijos le dicen, miren, nosotros no tenemos buena relación, nos vamos a estar peleando, mejor utilicémoslo uno por uno. Bueno, primero el mayor, después el del medio y después el final. Y se los voy a dar por un espacio de 5 años a cada uno. Ese es el usufructo múltiple sucesivo. Fíjense que en atención a las cosas, que aquí debió decir bienes, pero sí lo dice la doctrina, ¿verdad? Fíjense que en atención a los bienes o cosas, como dice aquí, hay un usufructo propio o normal que recae sobre cosas no consumibles, como el ejemplo que les puse, sobre la casa, ¿verdad? Pero también hay un usufructo impropio o anormal que recae sobre cosas consumibles. Esta es una figura muy discutida, pero si ustedes lo miran, está regulado en el código, en el artículo 713, que les pido que lo vean, por favor. Bueno, me imagino que ya lo tienen a la vista. Dice el artículo 713, obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituir en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no es posible,
a pagar su valor. Entonces, lo usual, lo adecuado y lo conveniente es que el usufructo recaiga sobre cosas que no se consumen, pero hay un usufructo impropio o anormal que recae sobre bienes que pueden consumirse. Entonces, esta es una figura que puede confundirse con otras, ¿verdad? Y también hay, de conformidad con este criterio, un usufructo singular que recae sobre cosas determinadas y el usufructo universal sobre un patrimonio, ¿verdad? Es decir, yo le confiero a mi hijo, como en el ejemplo que puse, el usufructo de un bien inmueble. Definitivamente que ese es un usufructo sobre una cosa determinada. Pero si yo tengo un patrimonio, ¿verdad? En donde hay varias casas, ¿verdad? Tengo inmuebles dedicados a la producción pecuaria, tengo una finca, tengo ganado, asimismo tengo una flota de camiones. Ese es mi patrimonio. Cuando yo constituyo un usufructo sobre todo el patrimonio, es un usufructo universal. Y luego, en atención al objeto, el usufructo puede ser de dos clases. Puede ser un usufructo sobre bienes materiales y sobre derechos. Esto se los ejemplifiqué hace unos minutos, pero lo reitero ahora. El usufructo sobre bienes materiales es el que recae sobre entes tangibles, aquellas entidades que se pueden ver, que se pueden tratar, como una casa, ¿verdad? Ese es un usufructo sobre bienes materiales. Pero también lo puedo constituir sobre derechos. Hace unos minutos les hablé, a guisa de ejemplo, de una persona que escribió un libro que tuvo una enorme difusión y consecuentemente generó muchos efectos de tipo económico. Entonces, eso ha sido una edición muy exitosa. Entonces yo le puedo conceder el usufructo de una segunda edición a mi hijo o a mi esposa o a una asociación, a una persona colectiva, moral o abstracta, ¿verdad? Entonces ahí lo estoy concediendo sobre un derecho, sobre el derecho de la propiedad intelectual. Y por su origen, los usufructos pueden ser legales y voluntarios. Legal cuando se establecen por disposición de la ley, ¿verdad? Que es menester que puedan determinarse por un imperativo legal, que son los menos, ¿verdad? Porque generalmente son voluntarios. Voluntarios es por una persona que decide, así como el papá, ¿verdad? Llamó a su hijo, ¿verdad? Entonces el usufructo legal es aquel que deviene de circunstancias en donde se está dirimiendo un derecho y para garantizar por el pago de una obligación, me demandan y yo le digo, mire, no puedo pagarle en esto, pero le voy a dar en usufructo durante 10 años un bien para que usted se aproveche el mismo, ¿verdad? De conformidad con la ley. Entonces, el usufructo voluntario es todo lo contrario, es por un contrato o por sucesión testamentaria, es porque yo quiero, ¿verdad? Así como en el caso del papá con el hijo. Y finalmente, para concluir esta exposición, le señalo que por su duración, los usufructos pueden ser vitalicios y a plazo. Entonces, con esto estamos concluyendo la clase de este día, que tendrá la particularidad que les señalé. Espero que no sea necesario que usemos el material pregrabado, pero si así es, pues para que pues agotemos el tema. Así es que los saludo y espero contactarlos pronto por la vía directa, no por esta que estoy utilizando en esta oportunidad.